Muy buenos días, amigos, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina, estaremos hablando acerca de nuestro tema favorito, inmigración, y le damos la bienvenida como siempre. Buenos días, ¿cómo está, abogada? Buenos días, Gina, muy bien, encantada de estar con ustedes este domingo, ya que como siempre el tema de inmigración no para, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunas cositas nuevas, controversias. Y bueno, de nuevo luchando para asegurarnos de que los inmigrantes siempre tengan la información que necesitan para pelear sus casos y tener toda la posible justicia en este país. Así es, abogada, y por supuesto cuando necesite una abogada que tenga toda la experiencia, una abogada honesta, una firma de verdad buena, vengan con Carolina Antonini. Estoy de acuerdo simplemente porque trabajo aquí. Y mis empleados, mis asociados, mi socio, todos nos dedicamos con mucha atención y mucho amor y mucho esfuerzo a este trabajo, lo cual es más que un trabajo, es una misión para todos nosotros aquí. Entonces te agradezco el piropo, como se dice en Venezuela, pero sí, es a propósito. No, y es verdad, abogada. Tengo años conociéndola y me encanta ver cómo cuando voy a la calle y hablamos de usted, que me digan cosas bonitas. Así que eso se siente bien, ¿verdad? Trabajar con una persona honesta y dedicada. Denos su número de teléfono, por favor. Claro, es el 678-956-8600, 678-956-8600, o puedes ir a mi página web www.hablandoconcarolina.com. ¿Y qué cree? Esta mañana vamos a hablar acerca de honestidad también. Vamos a hablar acerca de honestidad. Vamos a hablar acerca también de la licencia en otros estados, y si uno tiene o vive aquí en Georgia y tiene de otro estado, ¿qué puede pasar? De las ciudades santuarias. Pero vamos a empezar con una buena noticia, abogada, por favor. Sí, vamos a hacer eso porque muchas veces, particularmente en el último año y medio, no ha sido sino mala noticia, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál buena noticia quieres? Quiero que nos hable acerca de la decisión reciente de la Corte Suprema acerca de las deportaciones. ¿Qué significa esto? ¿Es algo bueno para la comunidad o para la nación? Pero, ¿qué es? Sí, entonces este es el tipo de decisión que cae de la Corte Suprema que me hace a mí tener la felicidad más grande del mundo por muchas razones. Las primeras dos razones, las cuales me hacen feliz. Uno es que muchos inmigrantes han sido deportados por cometer lo que inmigración piensa es un crimen de violencia. Y nosotros hemos peleado y peleado muchas veces sin poder ganar, porque la inmigración y la Corte de Inmigración tienen una cierta definición acerca de lo que significa tener un crimen de violencia. Y hemos estado peleando por muchos años. Mucha gente ha sufrido, mucha gente ha fallado, mucha gente ha sido deportada, pero finalmente hemos podido argumentarle a la Corte Suprema, y la Corte Suprema estar de acuerdo con nosotros de que la definición que la inmigración utiliza para determinar quién cometió un crimen de violencia y quién no, es una definición la cual viola la Constitución. Wow. Llevamos años y años argumentando casos de violencia, peleando para que personas que no deberían ser deportadas no sean deportadas, y por muchos años, Gina, miles de inmigrantes han sido deportados porque inmigración piensa que cometieron un crimen de violencia, y la Corte Suprema finalmente dijo esta semana de que la definición en la manera en que inmigración determina quién tiene un crimen de violencia y quién no es patentemente y constitucionalmente mala. Esa es la primera razón por la cual esta decisión me hizo feliz. Okay. La segunda razón que esta decisión me hizo a mí feliz, porque tú sabes que este es el tipo de cosa el cual me hace vivir a mí, es que la Corte estaba dividida mitad a favor de inmigración y mitad contra inmigración. El voto que básicamente tomó la decisión a favor del inmigrante fue hecho por el nuevo juez de la Corte Suprema, el juez Neil Gorsuch, quien fue puesto en esa corte por el presidente Donald Trump. Entonces,
Cuando uno oye eso, lo que uno primero se imagina es, jaja, le salió el tiro por la culata a Donald Trump, sometió a este hombre que pensaba que iba a deportar a todo el mundo y aquí está ayudando a los inmigrantes. En realidad, eso no es la razón que esto me hace feliz a mí. El juez Gorsuch ha demostrado con esta primera decisión de que él no es un juez de Trump y él no es un juez de los inmigrantes, que él es un juez de la Constitución de los Estados Unidos, porque la decisión que él tomó es una decisión constitucionalmente correcta. La decisión que él tomó junto a los otros 4 jueces es que la definición que utilizó inmigración es una definición tan vaga, la cual puede traer dentro de su red muchos crímenes, más de los crímenes que en realidad son crímenes de violencia. Todo lo que él dice es que para que el Estado pueda poner cargos a una persona y pueda hacer cosas como deportar a una persona, el Estado no puede utilizar definiciones y conceptos así a la vaga, tirando adentro lo que sea. Que un gobierno tiene una obligación de informarle a un ciudadano, a una persona que vive dentro del gobierno, no necesariamente un ciudadano americano, pero todo el mundo que vive aquí, específicamente qué es la ley y cómo se rompe. Cuando un gobierno le dice a una persona, bueno, la ley es más o menos esto y más o menos esto, es medio nebulosa y gris, todo el mundo cae en la trampa. Claro, Nuestra constitución requiere que el gobierno americano claramente le diga a la persona, si tú haces X, tienes esta consecuencia. Si tú haces X, eso significa que cometiste un crimen de este tipo y decirle, bueno, a lo mejor no, pero tú hazlo y después yo te veo, te digo a ver si te va a afectar o no, que eso no es permitido. Entonces, la bendición aquí no es que el juez Gorsuch hizo estaba de acuerdo con los inmigrantes, porque en realidad eso no fue lo que él hizo. Lo importante aquí es que él hizo lo que fue correcto, lo que la Constitución le dijo que tenía que hacer y no lo que el partido político que lo puso en esa posición le dijo. O sea, el juez Gorsuch es un juez conservador, es un juez que siempre va a ser conservador, que no siempre va a hacer cosas que me van a gustar a mí, pero esto me indica a mí en su primera decisión que el juez Gorsuch está pensando en una cosa y una cosa nada más. Y esa es la Constitución de los Estados Unidos. Y es la Constitución la razón por la cual todos estamos aquí viniendo por frontera, por avión, por donde sea, a vivir en este país. Porque nosotros vivimos en un país donde la Constitución es más que un instrumento legal, es un instrumento metafísico, el cual nosotros todos adoramos, todos queremos proteger, bueno, todos menos el gobierno presente, queremos proteger, es la a su idea. manera lo quieren proteger. Bueno, yo no pienso que eso es protección, yo pienso que Bueno, eso es más o menos como Trump trata a las mujeres, ¿verdad? De sí, esa manera está tratando la sí. Constitución. Pero es la razón por la cual nosotros todos somos americanos, Gina, porque si te das cuenta, nosotros somos un país compuesto de 1000 colores, de 1000 sabores, de 1000 religiones. La pega, lo que nos hace a todos nosotros americanos, tengamos o no tengamos papeles, ¿verdad? Lo que nos hace a nosotros todos querer ser miembros de este país es un ideal. Ese ideal es nacido de este documento que se llama la Constitución. Claro que Y sí. entonces, ver que este juez, apuntado por Trump, a los cuales todo el mundo temía de que iba a ser simplemente un golpeador para Trump, ver que este hombre rompió línea con su partido, hizo lo que él sabía que el presidente no le iba a gustar, simplemente para proteger ese ideal que nos hace a todos que es nuestra pega y nos hace todos americanos, pues eso fue un gran día para mí. Claro que sí, abogada. Para mí también, pienso igual que usted, creo en la Constitución y lo que me gusta de esto, de lo que ha sucedido, es que no importa si es uno demócrata, independiente o republicano, nos guste o no nos guste la cosa, nos guiamos por la Constitución. Así que es bonito saber que aún vivimos en un país en donde se respeta.
y no importa qué partido, estamos unidos por la Constitución. Exacto, nuestra pega en común es ese documento. Entonces, eso es maravilloso. Esta decisión es maravillosa, no solamente porque básicamente dice que quién es más macho, ¿verdad? La Constitución es claramente más macho que Trump, pero el impacto práctico para todos nuestros oyentes es que ahora, cuando una persona sea culpada de un crimen, por ejemplo, un crimen de battery o de simple battery o de haber agredido a alguien. No es simplemente tan simple de que inmigración puede deportar. El gobierno federal va a tener que primero ajustar la definición de violencia, de lo que es un crimen de violencia. Y para que una persona sea deportado por ese crimen de violencia, esa persona va a tener que ser convicto en el estado donde viva de un crimen que es más o menos un espejo de lo que la definición federal requiere. Entonces, este es un buen punto para decir dos cosas. Número uno, estos análisis de qué crímenes califican para deportación y qué no y cómo defenderlos son extremadamente sofisticados. Para poder pelearlos efectivamente, tienen que venir con un abogado que en realidad entienda la intersección entre ley penal y ley migratoria. Tú sabes muy bien que esto es importante para mí porque es una de mis cosas favoritas que Claro. hacer, ¿verdad? Pero también subraya la importancia de que cuando tú seas arrestado por algo, no puedes decir, yo voy a ir a la corte solo y me doy culpable o lo que sea. Tú en realidad tienes que hablar con dos abogados. Tú tienes que hablar con un abogado penalista y tú tienes que hablar con un abogado migratorio y estos dos abogados tienen que coordinar sus esfuerzos. Porque para que esta decisión de la Corte Suprema te funcione a ti, como una persona que ha sido arrestada por un crimen de supuesta violencia, el abogado penal y el abogado migratorio tenemos que coordinar para asegurarnos de que tú termines de darte culpable de un crimen bajo las leyes del estado de Georgia, pero que no sea un espejo a la ley federal. De esa manera, inmigración no puede deportarte a ti por ese crimen. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Entonces, si una persona ya fue convicta o está en proceso de deportación por alguna cosa que haya hecho, ¿cómo le va a afectar esta decisión ahora entonces? Ok, entonces, eso es también muy buena pregunta, porque si tú eres una persona que ha sido deportada o ordenado deportado, estás en proceso de deportación, o tienes un ser querido quien ya fue deportado por haber cometido un crimen de violencia, ok, tú tienes que venir a hacer una consulta con un abogado como yo, porque hay situaciones donde deportaciones pueden ser reabiertas cuando hay un cambio de ley, pero hay un tiempo límite. Entonces, si tú fuiste ordenado deportado hace 3 años, ¿verdad? O 4 años, o 5 años, pero todavía estás aquí. Y ahora esta definición significa que si hoy estuvieras puesto en proceso de deportación, no hubieras sido ordenado deportado. Nosotros podemos hacer una moción de reapertura con un concepto legal que se llama equitable tolling. Básicamente no hay una traducción para ese concepto legal directo, pero lo que significa es que a pesar de que ha pasado muchos años desde tu orden de deportación, vas a tener un periodo de tiempo justo, limitado pero justo, donde tú puedes hacer una moción de reapertura porque por el bien de la justicia, la Corte de Apelación va a determinar que todo el periodo que tú esperas, o sea, desde tu deportación hasta ahora, es un periodo que ellos tienen que perdonar y que empieza el reloj desde ahora. Entonces, si estás en proceso de deportación por un crimen de violencia, si tuviste un proceso de deportación por un crimen de violencia, si fuiste denegado o deportado, denegado un perdón, deportado del país por un crimen de violencia, este es el momento de venir a hablar con un abogado como yo para determinar qué significa esta decisión para ti. Es posible que la respuesta no la tenga hoy en día, porque en realidad lo que la Corte Suprema le dijo a Inmigración es que esto es una definición demasiado vaga. Ahora Inmigración va a tener que hacer otra definición, ¿verdad? Pero bueno, en fin de cuentas, si tienes un caso de violencia doméstica o de violencia de cualquier tipo, has sido convicto de ese caso, has sido puesto en proceso de deportación, temes ser puesto en proceso de deportación, ya fuiste puesto en proceso de deportación, tienes un perdón que fue denegado por eso, lo que sea, el momento llega para
venir a hablar con una persona como yo, ¿verdad? También, de nuevo, subraya la importancia de trabajar con dos abogados, con el abogado penal. Por ejemplo, tú sabes que yo soy gran amiga y gran colega del abogado John Sperling, Claro, que está en la sí. Shallowford. Yo me imagino que muchas personas que están oyendo saben de él, quien es un abogado excelente y con quien trabajo en equipo en muchos de nuestros casos. Y mucho de lo que Juan Sperling y yo hacemos es simplemente ver qué cargo le quiso poner la fiscalía. ¿Ok? Yo analizo si ese cargo puede resultar que la persona sea deportada o no, o si es deportada, le abre la puerta para regresar. O sea, minimizar el impacto migratorio. John Sperling y yo vemos en las leyes en las leyes penales cuáles cargos serían mejores. Y se negocia con la fiscalía. Mira, en vez de ponerle esta sección, pone esta sección. En vez de que sea la subsección A1, pone la A2. De manera de que una vez de que el Estado tomó tu pellejo, básicamente obtuvo de ti lo que quería y te pasan con inmigración, la sección de la ley bajo la cual nosotros te dimos culpable no es una sección de la ley la cual inmigración puede ejercer contra ti. Entonces, con esta definición de crimen de violencia, una vez de que nosotros sabemos cuál va a ser la nueva definición, en equipo, tu abogado migratorio y en abogado penal, en el caso de mis clientes, yo y el señor Sperling, por ejemplo, vamos a entonces ver cuáles secciones de la ley de Georgia no caen bajo la definición federal. Y vamos a hacer todo lo posible para que los fiscales del estado de Georgia estén dispuestos a negociar el crimen de una manera de que caiga bajo una de las secciones que no le impacta su estatus migratorio. Wow. Es Abogada, inmenso. su número de teléfono, por favor, apúntelo. Usted que nos está escuchando en este momento, ay, esa es de verdad una buena noticia, Es abogada. significante de maneras las cuales van a durar por siempre. Es significante para las personas que todavía están aquí. Es significante para las personas que han sido denegadas potencialmente. Entonces, esto es una gran decisión para todos nosotros. Y de nuevo, una justicia porque inmigración no debe ser permitido bajo la Constitución de simplemente decir a la persona, yo te voy a deportar porque yo pienso que tu caso es un caso de violencia. ¿Cómo que tú piensas? La Corte Suprema le está diciendo a Migración, tú tienes que ser Qué exacto, bueno. la Constitución te requiere que seas exacto, tú no te puedes ir a pescar por un pescado y poner la malla grande y agarrar el pescado que tú quieras. Si te vas a pescar por este pescado, este es el pescado que tienes que pescar. Es maravilloso. En fin de cuentas, 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com y recuérdense que hablando comienza con H. Oh, de verdad, abogada. He tenido muchas personas diciéndome, es que yo pongo eso en mi información en mi celular y no me sale. Y digo, ¿cómo escribiste hablando? No empieza con A, empieza con H. Y Y con B ahí, grande, hablando con hablando carolina.com. con Carolina con H y B grande. Muy bien, abogada. Bueno, estamos hablando acerca de temas de inmigración y bueno, la noticia buenísima que nos dio la Corte Suprema de la decisión que va a ayudar a muchas personas. Pero también quisiera que nos hablara acerca de otro tema que es un poquito sensible para algunas personas que no les gusta escuchar esto, pero que es importante, especialmente porque acabamos de pasar la temporada de los impuestos. Aún hay personas que no los han hecho, hay personas que los hicieron, pero que de pronto pusieron alguna información no muy honesta, por decirlo así, y también para las personas que utilizan las estampillas de comida u otros servicios cuando en realidad no deben de utilizarlos. Para las personas que son indocumentadas, por ejemplo, ¿qué les puede pasar, abogada? Y no solamente indocumentada, vamos a hablar primero acerca de todo el mundo y después vamos a hablar específicamente acerca de las personas indocumentadas. Lo que muchas personas hacen en las planillas federales, así sea para recibir un regreso de dinero más grande por el IRS, un cheque más grande por la oficina del Departamento de Familias, es mentir. Y déjeme decirle, es mentir simple y llanamente con el propósito de obtener más dinero. Entonces piensen en este concepto. Yo quiero más dinero, yo voy a mentirle a la agencia
Porque si yo le miento a la agencia, así sea dándole información falsa o no dándole toda la información, a mí esa agencia me va a dar un cheque más grande. El dinero viene de 3 maneras. O lo ganas, o te lo regalan, o lo robas. De la manera más básica, el mentir, así sea afirmativamente mentir, decir una mentira, o omitir información para obtener dinero del gobierno es robo. Simple y llanamente. El problema es que este es un robo bien serio porque es potencialmente una felonía, es un fraude, es una felonía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ocurren estas mentiras? Te voy a dar ejemplos normales. Tú vas al departamento de familia, quieres que te den más estampillas, quieren que te den un cheque más grande para tus hijos y tú dices que eres madre soltera, declaras que no hay nadie más viviendo en tu casa y no hay más ingreso. Quizás la pareja tuya o tu esposo sí vive ahí, quizás ellos ganan en efectivo y entonces tú piensas, yo voy a mentir acerca de eso. Estás cometiendo una felonía federal. ¿Ok? De otra manera es diciendo que tú tienes más personas viviendo en tu casa, niños que no están viviendo contigo. Eso es una mentira, es una felonía. Poniendo en tus taxes que tú estás manteniendo a personas que viven en tu casa cuando no lo hacen. O obteniendo niños prestados. ¿Tú has oído Sí, de esto? sí, De niños prestados, claro. donde una persona que tiene papeles le pide a una persona que no tiene papeles que le deje poner a sus hijos como dependiente en sus taxes con la idea de que cuando le den el cheque de regreso del gobierno lo van a compartir. Esto es un crimen, es una felonía, ¿ok? Si tú eres ciudadana americana, puedes tener cargos penales. Si tú eres residente legal, puedes tener cargos penales y proceso de deportación donde te quitan todo. Y si no eres legal, puedes tener casos penales y no obtener estado legal. Esto no es aceptable. Esto no es aceptable en varios niveles. Número 1, es una penalidad federal, a lo cual tú puedes tener sentencia y cárcel y todo lo demás. Número 2, va a afectar tu estatus migratorio. Y número 3, aunque no afecte tu estatus migratorio y aunque no te pongan cargos penales, un juez de inmigración va a tener que pensar, oye, tú estás aquí pidiéndome vivir en Claro. este país, pero no estás dispuesto a portarte como buena ciudadana, no estás dispuesto a hacer tus taxes o hacerlos honestamente. ¿Estás dispuesta a mentir para recibir dinero de otra gente como yo, que sí trabajo y pago mis taxes normalmente? Entonces, esto es completamente una mala idea, es peligroso, hay penalidad potencial penal, hay penalidad potencialmente migratoria. Entonces, para todo el que me está oyendo, no importa si tú vas a hacer una aplicación, siempre y cuando esa aplicación sea honesta. Y si poner que tú ganas más dinero significa un cheque más pequeño, no es un cheque más pequeño, mija, es lo que te correspondía. Exacto, yo creo que ahí se confunde la gente pensando, me van a dar, es el dinero de uno, abogada. Correcto, ¿entiendes? Entonces te van a dar lo que tú eres elegible a recibir. Exacto. El hecho de que tu hermana recibe más dinero que tú, ¿verdad? No tiene nada que ver. Estas son unas fórmulas que se tienen que hacer. Y si tú decides poner tu vida en peligro, así sea penalmente o tus papeles migratorios o los papeles migratorios de tu pareja, quien a lo mejor no es aquí legal, si no te importa, entonces tú vas a tener consecuencias. Pero la realidad es que esto es un crimen muy, muy serio para las personas, estén o no estén legales. Adicionalmente, nosotros estamos oyendo rumores bajo este gobierno y créanme, el punto de este gobierno es tratar de cerrar todas las puertas Sí, migratorias y deportar todos ustedes. Si ellos pudieran, me deportarían a mí también. ¿Entiende? Este es el punto de este gobierno. No piensen que esto no está ocurriendo. Está ocurriendo. Ya este gobierno ha dicho que ellos van a dirigir a inmigración y los consulados y los jueces de que miren la historia de asistencia pública de todo el mundo. ¿Ok? Y ahora, y lo están increíble, es haciendo, o lo increíble. cual significa que cuando uno entra a una corte, el fiscal ya puede tener en sus manos todas las aplicaciones que tú vas a hacer o que tú has hecho o que tú podrías hacer. Y vas a ver qué hiciste y qué no hiciste.
Entonces, sabemos que este gobierno está interesado en penalizar a los inmigrantes por haber utilizado asistencia pública. Ahora, esta es mi opinión. Mi opinión es que si ellos empiezan a penalizar a las personas quienes recibieron asistencia pública a la cual eran legalmente elegibles, ellos no van a llegar a ninguna parte. Porque jueces como el juez Gorsuch van a observar a la Constitución y van a decir, no puedes penalizar a alguien quien obtuvo beneficios a los cuales era elegible a hacerlo y lo hizo apropiadamente, sin mentiras, sin fraude. ¿Okay? Pero todas esas personas que están tratando de recibir o que están recibiendo asistencia pública y lo han hecho bajo fraude, esas personas sí van a ser afectadas. Pero adivina qué, Gina, no por haber utilizado la asistencia pública, sino por haber mentido para utilizar la asistencia pública. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿quieren tener una vida honorable aquí o no? ¿Quieren tener una vida donde tienen la mejor posibilidad de quedarse con su residencia o obtener papeles o no? Si la respuesta es no, pues hagan lo que les dé la gana. Yo no puedo comunicarme con ustedes porque yo no hablo el mismo lenguaje que ustedes hablan. La lengua que se me enseñó a mí en mi casa es que las cosas se obtienen honorablemente. Yo nada más sé de esa lengua. ¿Bien? Si a ustedes no les importa, está bien, hagan lo que quieran. ¿Para qué están oyendo este show? ¿Ok? No oigan este show, están perdiendo su tiempo. Pero si tú quieres una vida en este país llena de toda la promesa que da la Constitución y este gobierno, parte de eso significa estar dispuesto a cumplir con la obligación que tienen de hacer taxes, la obligación de no mentir, la obligación de no hacer trampa para recibir y sacarle al gobierno más de lo que les corresponde. Entonces, si ya tú fuiste y ya tú mentiste acerca de las estampillas, ¿qué vas a hacer ahora? Bien simple. Vas a regresar a la oficina de estampillas y vas a decir, yo quiero darle información actual. Este es mi verdadero ingreso, o mi pareja vive conmigo y este es su ingreso. Esto es en realidad el número de personas que viven en mi casa. No tienen que decirle yo mentí. No digan eso. Simplemente digan quiero actualizar mi información. Y lo más bonito es que va a dormir tranquilamente y tener una vida tranquila, por lo menos sabiendo que hizo algo bien. Abogada, se nos termina el tiempo. No se nos termina el tiempo. Desafortunadamente nos quedan muchas preguntas para usted, pero para la próxima. Así que queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Su número de teléfono, información, donde vive, no, su oficina y todo lo que necesitamos saber. Primeramente vivo en mi oficina, o por lo menos mi esposo me acusa de que yo vivo en mi oficina. Okay. Casi estoy de acuerdo con él, abogada. Sí. El teléfono 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Beaufort Highway, enfrente del edificio de la Asociación Latinoamericana. Pueden llamar al 678-956-8600 para dirección, para hacer una cita. También para las personas que quieran más información acerca de su website, por ejemplo, cómo se escribe, ¿verdad? Hablando con Carolina es con H y con B. Grande. Con B grande. Bueno, gracias por haber oído y llamen. Claro que sí. Este fue el programa Hablando con Carolina. Que pase feliz domingo. Chao.